Si has perdido la paz, la fuerza y la esperanza, sigue esta ruta. Pero no es cualquier ruta, es una ruta bíblica. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar cómo insistentemente Dios nos está enseñando qué hacer frente a estas situaciones que van a ser común a lo largo de nuestra vida. En este caso, hoy específicamente vamos a ver una ruta en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Todo el capítulo 3 te puede dar muchas claves. Vas a ver incluso el cambio en el estado de ánimo del profeta Jeremías. Vas a ver el cambio de pensamiento y su forma de reaccionar ante las circunstancias que venían pasando. Pero hoy quiero compartirte inicialmente el versículo 17. Ya luego, para complementar, tú puedes leer con mucha atención, pero te recomiendo que cuando leas todo el capítulo 3, puedas visualizar, meterte en la piel del escritor y tratar de identificar cómo era la situación que lo estaba rodeando, qué sentimientos, incluso cómo podría él estar en ese momento al expresar esas palabras. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso te va a permitir ver a ti más allá de las letras. A veces leemos la Biblia como una asociación de historias, un cuento, o leemos la Biblia como leer cualquier otro libro, sin tener la plena conciencia que cada palabra que está allí, primero, es inspirada por Dios. Segundo, es útil para enseñarnos en nuestra propia vida, para confrontarnos en nuestra propia vida, pero también para darnos soluciones, salidas, respuestas en nuestra propia vida. Entonces, sigue estas recomendaciones al terminar de escuchar este audio o cuando tengas el tiempo para poder hacerlo. Siéntate con tu Biblia, subraya, escribe en un cuaderno lo que vas observando y cómo eso te puede hablar a ti directamente. Bien, como te decía, vamos a comenzar aquí con el versículo 17. Dice lo siguiente, yo te lo voy a leer en este momento. Dice así: ya no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Continuamos con el 18. Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Decidí escoger este versículo porque creo que recoge el estado de ánimo en el que se encuentra el profeta. ¿Qué está diciendo allí él? ¿Qué está sintiendo? Y si tú ves algunos versículos más arriba, lo repite. Esa sensación, ese estado emocional en el que él se encuentra. ¿Cuáles son esas características? Él mismo está diciendo, no tengo. Dice lo que no tiene. Yo aquí lo recogí en 3. No tiene paz y bien. De hecho, paz y bien es el saludo franciscano. Pues sí, una forma de saludar era desearles paz y bien, de saludar y de despedirse. Paz y bien. ¿Por qué? Porque esos dos frutos, porque tenemos la paz y la bondad, son los que necesitamos para atravesar cualquier situación en nuestra vida. Para tener una vida plena, necesitamos paz y bien. El profeta aquí está diciendo que le falta eso. No tiene paz, no tiene bien. Por esa circunstancia que él podía estar pasando. Si eso lo trasladas a tu vida, ¿cuál es esa circunstancia o circunstancias que tú puedes estar experimentando y que te están haciendo sentir que no tienes paz y que no tienes bien? Que eso no está en tu vida. Lo contrario a la paz es la inquietud. Cuando decimos que nos falta paz es porque estamos inquietos. Y hay otros sentimientos que se van a relacionar con la ausencia de paz. Allí está la ansiedad, la angustia, la desesperación. Esos sentimientos van a estar presentes cuando nos falta la paz. Entonces, podemos de aquí inferir
que el profeta Jeremías seguramente estaba teniendo esos sentimientos y obviamente estos sentimientos son muy incómodos y aunque son estados emocionales, también pueden afectar nuestro cuerpo. Otra cosa que dice acá el profeta es que le faltan las fuerzas. Concluye, de hecho, su conclusión es que ya no tiene fuerzas. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Ya no tengo fuerzas para luchar. Ya agoté mis cartuchos, ya hice todo lo que sabía hacer y sin embargo estoy aquí en el mismo lugar o más hundido o más hundida. Ya no tengo fuerzas. Mira esa conclusión. Él allí está haciendo como una especie de resumen, diciendo, con todo esto que estoy experimentando, siento que ya no tengo fuerzas. O sea, yo solo no puedo, ya no puedo luchar con esto. Ya mis fuerzas humanas ya no me dan. ¿Alguna vez has sentido eso? Quienes lo hemos experimentado, sabemos que es una experiencia desesperante. Es desesperante. Literalmente sientes que se te está yendo la vida. Aunque no sea así fisiológicamente hablando, pero la experiencia emocional que tenemos en esos momentos es que se nos está yendo la vida, porque no tiene fuerza. Continúa diciendo en ese mismo versículo, en el 18, dice, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Fíjate el grado de desesperación, angustia, ansiedad, eso que él estaba sintiendo, la ausencia de paz, que dice que ya no tengo esperanza en el Señor. ¿Y la esperanza es qué? La esperanza es ese estado que va a incluir a la fe y al ánimo. El profeta está diciendo, ya no creo en Dios, no estoy confiando en Él y no tengo ánimo. Estoy desanimado. Y dentro del desánimo, hay una emoción que es la emoción de la tristeza. Entonces, este desánimo que se produce lo podemos entender o podemos describirlo como la presencia de la tristeza y la ausencia de fuerzas, la ausencia de motivación al logro, la ausencia de ganas de continuar. Y todo esto te lo describo para que tú puedas hacer una radiografía de tu propia vida, o tal vez no es de tu vida, sino de alguien que está cercano a ti. Comprender estas cosas nos ayuda a tener una mirada compasiva de los otros. De repente podemos decir, no, yo no estoy pasando en este momento por eso, pero hay alguien que está cercano que posiblemente sí y no sabe qué hacer y tú puedes darle una ayuda. O tal vez si eres tú el que lo está pasando. Y yo quiero hoy darte esta respuesta. No viene de mí, viene de Dios mismo en su palabra. Aquí no estamos hablando de un nuevo creyente. Estamos hablando del profeta Jeremías, ¿sí? El mismo autor del libro de Jeremías. Uno de los profetas mayores, porque se dice profetas mayores no porque sean más importantes, sino porque sus libros son más largos. En el caso de Jeremías, de Isaías. Entonces, estamos hablando del profeta Jeremías y tuvo esas sensaciones, porque los seres humanos no escapamos a eso. Y a veces, cuando ya tenemos tiempo en el cristianismo, creemos que somos inmunes a todo eso y no es así. Porque mientras nosotros vivimos, estamos en constante perfeccionamiento y esto implica también que estamos en una constante lucha con el pecado, con el enemigo, con el mundo, con la carne, y eso va a generar muchas veces estos estados. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es si vamos a reaccionar como reaccionó aquí el profeta Jeremías, que ya vamos a ver más adelante, o si vamos a reaccionar como alguien que nunca ha conocido a Dios. Entonces, aquí el profeta Jeremías en este libro de Lamentaciones está diciendo que no tiene paz y bien, que no tiene fuerzas y que no tiene esperanzas. Y si vamos a hacer alguna definición de estas tres, paz, fuerza y esperanza, lo podemos recoger en la palabra estado. Él no está dentro de estos estados de ánimos. Él no está dentro de estos estados. ¿Y qué es un estado?
Un estado es la disposición en la que alguien se encuentra y desde ese estado percibe, gestiona y se ve a sí mismo. Entonces, a veces, cuando suceden ciertas circunstancias y nosotros, como el profeta, decimos, perdí la paz, perdí la fuerza, perdí la esperanza, entramos en un estado contrario a eso, a la paz, a la fuerza y a la esperanza. Ya hablamos de cuáles son algunos de esos estados: la angustia, la ansiedad, la inquietud, la desesperación, la debilidad, el desánimo, la desmotivación. Y desde allí, desde esos sentimientos, empezamos nosotros a reaccionar, a comportarnos. Y es como echarle agua a una plantita y esos sentimientos van creciendo y van dando a luz otros sentimientos. Y de repente nos encontramos ahogados de sentimientos así, de sentimientos negativos, porque los vamos a estar alimentando con pensamientos acordes a esos sentimientos. Por eso tiene que venir algo a interrumpir lo que está en nuestra mente. Recordemos que los sentimientos son producidos por nuestros pensamientos. Entonces tiene que venir algo que interrumpa esos pensamientos para que esos sentimientos cambien, para que yo me empiece a percibir a mí misma diferente frente a la circunstancia que viva. Como sea que se llame tu circunstancia, una separación, un divorcio, una enfermedad, una traición, un resultado adverso, algo que no esperabas, un problema familiar, un problema financiero, un problema laboral, un problema en tu iglesia, lo que sea, la muerte de un ser querido, el anuncio de una mala noticia. Entonces, frente a esas circunstancias que escapan a nuestro control, ¿cómo nosotros nos vemos frente a esa circunstancia? ¿Cómo yo voy a gestionar esa circunstancia? ¿Cómo la estoy percibiendo? Como algo que me aplasta, como algo más grande, como un gigante que me está aplastando y que ya yo no voy a poder. Si yo veo a la circunstancia así, empiezo a generar pensamientos así. Y desde allí empiezo a sentir, claro, si yo veo que mi circunstancia es un gigante que viene a aplastarme o es un monstruo que viene a comerme, yo no voy a tener un sentimiento de paz. Yo voy a empezar a tener sentimientos que me van a robar la paz y el bien, que me van a robar las fuerzas y la esperanza en Dios. ¿Por qué me va a robar la esperanza en Dios? Porque es que yo estoy viendo la circunstancia más grande incluso que Dios. Yo empiezo a ver a mi Dios chiquitito. Por eso es tan importante en el cristianismo avanzar en el conocimiento del Padre, en el conocimiento de Dios como Padre, en tener la experiencia de la paternidad de Dios. Ese papá que cuida, que provee, que protege, que ama y que siempre tiene cuidado de nosotros. Es importantísimo eso en la experiencia del cristianismo. Es lo primero. Muchos de nosotros podemos haber tenido figuras parentales que tal vez no fueron la mejor referencia. Entonces, desde allí empezamos a captar a Dios y creemos que Dios es un papá ausente, un papá que no nos provee, que no nos protege y que no le interesamos. Pero resulta que no es así. Pero eso tenemos que conocerlo, tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Eso, si se quiere, es lo más importante en la vida espiritual, avanzar en el conocimiento de Dios, más allá de cualquier otra cosa. Lo fundamental es avanzar en el conocimiento de Dios. En el versículo 19 dice, tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Aquí nos da 3 sentimientos que él está experimentando, además de los que están asociados a la ausencia de paz, fuerzas y esperanza. Él aquí está hablando de 3 sentimientos. ¿Y cuáles son? La amargura, la tristeza y la aflicción. Eso es lo que él está experimentando. Luego, en el versículo 20, parece que empieza a hablar otra persona. Parece que no es el mismo Jeremías, porque mira lo que dice. Y lo traigo a memoria porque mi alma está del todo abatida. Continuamos en el 21.
pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Él reconoce, estoy amargado. Tan amargo como la hiel es pensar. Él está describiendo sus pensamientos. Tú podrías describir cómo son tus pensamientos con una palabra. No, son pensamientos de bien, pensamientos de paz. Si yo te digo, describe tu pensamiento, alegría, o dirías como el profeta, amargura, intranquilidad. El profeta aquí nos está dando la ruta. Identifica el pensamiento. Ese pensamiento, en una palabra, ¿cómo lo describes? Tu estilo de pensamiento. Los pensamientos que estás generando frente a esa circunstancia adversa que puedes estar viviendo. Frente a esa circunstancia que es un desafío, que te está llevando al límite. ¿Cómo son tus pensamientos? Aquí el profeta nos está dando esa clave e identifica los sentimientos que se están generando. Pero entonces en el versículo 20-21 parece que es otro Jeremías, porque dice, y lo traigo en la memoria. ¿A quién trae a la memoria? A Dios. Trae todo lo de Dios a la memoria, porque él dijo anteriormente en el versículo 18 que él había perdido la esperanza en el Señor. Pero esto aquí nos está dando una clave. Él perdió la esperanza en el Señor porque lo sacó de su memoria. Entonces aquí en este otro versículo, él dice, lo traje a memoria, lo traigo a memoria. Lo saqué de mi memoria y puse todo lo demás. Ahora voy a traerlo a mi memoria. ¿Cómo puedes tú traer a Dios a tu memoria? Trayendo su palabra a tu memoria. Pero ¿cómo vas a traer su palabra a tu memoria si tú no abres tu Biblia y no te relacionas con ella, si no te tomas el tiempo de disfrutarla, de ver qué tiene Dios para mí allí, de memorizar inclusive? Mira, Dios ha tratado conmigo en ciertas circunstancias de manera muy específica, dándome palabras para orar. Lo ha hecho muchísimo, muchísimo a través de los salmos. Hace un tiempo, en unas circunstancias que pasaba, insistentemente por diferentes medios trajo el Salmo 27 para que yo lo orara. Y era, toma, ora esto. Igual lo hizo con otros salmos, con el Salmo 121, con el Salmo 126. Fue así, ora esto. Con el Salmo 91, toma, ora esto. En ciertas circunstancias muy específicas. Y yo he ido comprendiendo a lo largo de este caminar que Dios lo ha hecho porque ha visto que yo ni siquiera tenía las palabras para poder orar en cuanto a la circunstancia, porque estaba tan envuelta en la circunstancia que no sabía cómo pedir, cómo hablar, que mis oraciones eran erráticas, era simplemente, Señor, quítame esta situación. No, Dios quiere que esas circunstancias más difíciles nos lleven más profundo con Él, y que esas circunstancias difíciles sean un terreno fértil para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra relación con Él. Entonces, aquí cuando el profeta dice, lo traigo a memoria, trae a memoria que las promesas de Dios, eso es importante. Yo te recomiendo que tú tomes nota, que tengas un diario espiritual y allí toma nota de esas promesas que Dios te da a ti. Escribe la visión, como dice en el libro del profeta Habacuc. Escribe la visión, lo que Dios te ha prometido. Escribe esas palabras que tú las lees y tú dices, esto es para mí. Escríbelas. Trae a memoria, memoriza versículos. Si no puedes memorizar un capítulo, memoriza un versículo que te hable y que tú puedas repetirlo. Trae a tu mente la palabra de Dios. Pero si tú te expones a todo lo demás y todo lo demás es lo que repites, eso es lo que tú traes a tu memoria, sacas a Dios y pones eso. Eso nos está mostrando aquí el profeta Jeremías. Y dice, y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. Sigue reconociendo su estado de ánimo y nos está diciendo allí, cuando mi alma está abatida, cuando tu alma está abatida, tienes que traer a memoria las palabras de Dios, trae a memoria a Dios. Y para eso otra forma es, habla con Dios.
Mira, esto es básicamente lo que enseña la terapia cognitivo-conductual. Y no voy a entrar, obviamente, en cómo se hacen, los métodos que utilizan, pero básicamente es esto lo que hace. Te ayuda a tomar conciencia de tus pensamientos, esos pensamientos negativos y dañinos, para que puedas ganar claridad y puedas responder a las circunstancias de manera diferente. De hecho, esto se utiliza para luchar contra la depresión, la ansiedad, el TPT, o sea, el estrés postraumático, contra infinidades de trastornos psicológicos. Es básicamente esto, y ya la Biblia nos lo da. No, reitero, no vamos a entrar a ver cómo lo hacen ellos, pero aquí estamos siguiendo una ruta sencilla. La ruta que nos está dando el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Entonces, más adelante dice, pero en mi corazón recapacito. ¿Qué recapacitar? Volver a la conciencia. Reaccionar, como cuando vemos en las películas o en las novelas, ¿verdad? Que una persona está con una crisis y no reacciona y está toda desesperada, histérica, y alguien más le da una cachetada para que reaccione y ya se queda tranquilo. Así esto es lo que prácticamente nos dice aquí el profeta. Al poner eso en mi memoria, recapacito, me trae a la conciencia, me está diciendo, mira cómo estás viendo a tu Dios chiquitito y estás viendo la circunstancia grandísima. Tu Dios no es chiquitito, es grandísimo. Y dice él, y eso me devuelve la esperanza, lo que había perdido. Eso le devuelve la esperanza. Claro, cuando tú empiezas a ver el tamaño de tu Dios y ves que es más grande que todo, que es el creador de todas las cosas, que es tu Padre eterno, el que te ama. Oye, todo se tiene que ver más pequeño desde allí. Y tú sabes que sea lo que sea que pase, tú estás en las manos correctas. Las manos correctas son las manos de Dios. Y de allí si tú continúas a partir del versículo 22 al versículo 28, vamos a ver que el profeta habla de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de que Dios hace cosas nuevas cada mañana, de que él va a empezar a confiar en él confío, dice en el versículo 24, el Señor es mi herencia, y en él confío. Y nos da 3 palabritas más que van a venir a complementar aquello de poner en mi memoria a Dios, de recapacitar. Lo que hace que recapacite es cuando Dios viene a mi memoria. Fíjate esa ruta. Poner a Dios en mi memoria, poner su palabra, lo que es Él, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido, todo eso, sus características, ponerlo en mi memoria, eso te va a hacer recapacitar. Y cuando él habla allí de la misericordia, la fidelidad, todo eso son las características de Dios. Él está adorando a Dios por sus características. Si Dios tiene todas estas características, su trato conmigo va a ser desde esas características. Y es por eso que entonces él recobra la esperanza. En esa misma ruta, a partir del versículo 22 hasta el 28, nos da 3 acciones complementarias el profeta. Y esas acciones son esperar, hacer silencio y confiar. De hecho, en el versículo 28 dice, así que callemos y confiemos. Qué difícil a veces es callar y confiar, ¿verdad? Porque queremos hablar, porque queremos opinar, porque queremos quejarnos. Pero aquí el profeta nos está diciendo, mira, ya después que pusiste en tu memoria la palabra de Dios, pusiste a Dios en tu memoria, empezaste a reflexionar en sus características, en lo que Él ha hecho, en todo lo que Dios es. Entonces ahora espera, calla, confía. No tienes más nada que hacer. Callar y esperar. Callar. Que no salgan palabras de tu boca que le echen leña al fuego. Callar y esperar. Callar y esperar. Es sencilla la ruta que te da el profeta. Atrévete a seguirla. Atrévete a seguirla. Desde mi propia experiencia puedo certificarte que funciona frente a cualquier situación.
frente a esos sentimientos que muchas veces nos debilitan y, y nos hacen sentirnos muy mal. Seguir la ruta que el profeta Jeremías nos está dando en este libro es una ruta de Dios. Y créeme que Dios no te va a dejar sin bendición, sin sus resultados. Hazlo con fe, con esperanza. Y si no puedes solo, busca acompañamiento, que eso es una gran bendición, un gran milagro. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Paz y bien.